porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, como todos los días, nuestro curso bíblico que nos invita a reflexionar la palabra de Dios. Baba Ñande Yara y Ñande lleva desde la Biblia, Ñande Yeikuami Ñande Yara Ñe. Ciertamente que la Biblia, estos libros, upea dice en griego, Biblia, libros, justamente contienen esa revelación de Dios, desde esa historia del hombre, es decir, cómo el pueblo de Dios, nosotros mismos, interpretamos, vemos y el Señor mismo con la fuerza de su Espíritu que va inspirando a los autores sagrados. Es decir, nosotros miramos nuestra propia historia, peñande guatá, alleva, upea la ñamañájina, nuestra propia historia, dice upea, los sucesos que suceden sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Upea entonces la definición de historia, ñande ya, epa oiko ñanendive, hamba eisha pa ñande yaiko. Todos los días. Sao pebe peñande yara o peñande apretun ube peñande con asope hae ñande ba epa la ñande ya poena hamba eisha yaikoena. Eso es lo importante de la Biblia. Entonces, no seamos fundamentalistas, no tomemos así al pie de la letra porque dice la Biblia, sino que justamente entendiendo lo que dice la Biblia, lo que Dios ha revelado a través de la Biblia, entonces nosotros ahora podamos con mucha calma, con mucha espiritualidad, con mucho deseo de conocer la verdad de Dios, ponerlo tenerlo en nuestras propias manos y sobre todo ofrecerlo, ¿verdad? A nuestra propia sociedad, a nuestra propia vida, a nuestra propia familia. Entonces, ¿verdad? Porque son escritos de hace 2000, 3000 años atrás, entonces necesitamos mucha formación, mucha cultura, mucho estudio serio. Estoy hablando de un estudio serio, no simplemente porque uno lee o porque dice que leyó la Biblia, que uno ya sabe todo. No, eso no es así. Uno tiene que entenderlo bien y para eso hay muchas ciencias auxiliares que nos van indicando, que nos van enseñando esta revelación de la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, yo les invito a reflexionar, pero que la pen de Biblia UPB, y vamos a leer el capítulo que se refiere al capítulo 17 del libro de Levítico. Estamos siempre sobre la ley de la santidad y esto va hasta el 26:46, donde termina este libro. Es interesante porque en este capítulo entonces nosotros vamos hablando y vamos viendo todo esto que decíamos sobre la prohibición de matar los animales domésticos, verá fuera de la tienda del encuentro, habíamos dicho, la prohibición también de ofrecer sacrificios fuera de la tienda del encuentro, la prohibición de comer sangre, las leyes acerca del comer carne de animales salvajes y las leyes acerca del comer carne de animales muertos. Entonces, todo este capítulo que comienza desde ahí, desde el 17 hasta el final, hasta el 26, nos está hablando de esta ley de santidad, ley de santidad. Es un folletito, decíamos nosotros en nuestra introducción inicial, es un folletito introducido dentro del mismo libro, porque el libro de Levítico entonces va asumiendo muchos de los elementos que ellos ya estaban celebrando. Se recuerdan de esa palabra anacrónica, son historias anacrónicas, relatos anacrónicos, es decir, fuera del tiempo. Porque nosotros aquí nos encontramos como si estuviésemos, ¿verdad? Como en un paréntesis en el desierto. Salimos recién de Egipto y estamos yendo hacia la tierra prometida. Estamos en el tercer libro de la Biblia, tercer libro, Levítico.
Y aquí entonces viene este libro que nos enseña cómo nosotros tenemos que adorar a Dios. ¿Y para qué vamos a adorar a Dios? ¿Para qué vamos a acercarnos a Dios? Marapico ñande, alleva, ñañe moita peñande, yarare nonde, va el alley potá, amba el añande, yara yerurea ñande. Esa sería la pregunta esencial, existencial. Y es porque justamente quiere que Dios nos dice a nosotros que seamos santos, como Él es santo. Hamba dice entonces, palabra kadosh, upeañan de ella estudia poranas allí cuando dice. Kadosh significa vivir tu propia dignidad, vivir lo que vos sos ante el Señor, así como Dios te creó. ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te creó? ¿Verdad? Esa es la palabra tan hermosa de San Agustín, ¿verdad? Cuando él dice, inquieto, Señor, estará mi corazón hasta que no repose, hasta que no descanse en ti. ¡Qué calidad eso! ¡Qué calidad! Pealan de ellos hoy, allalan de cuaramo, papeñan de yaran de moijina, hanerenoi, hambae para Japón, hambae share Japón, de ellos de cuara. Entonces siempre vas a estar así, sin la vida vivida a full, allá. Vas a estar como ese hueso dislocado, ese hueso, y esa es una vida que no encuentra ese reposo en el Señor. Y eso quiere decir santidad. Tu pego dice entonces ser santo. Entonces mucha gente piensa y dice, ser santo, ay, con el cuellito duro, que esto, que aquello, y todo el día de rodillas y mirando al cielo. Esos son momentos importantes, eso sí, esas son actitudes, pero esas son actitudes nuestras, físicas, corporales, en todo caso, un lenguaje de qué cosa, de un sentirse necesitado de Dios. Pero eso es lenguaje, ese es lenguaje que nosotros asumimos. Eso no es ser santo. Yo puedo hacer teatro también. Y me puedo arrodillar y ser el más santito, wow, pero puedo ser un gran pecador, hacer yapujina con esos signos, Entonces, la santidad verdaderamente que el Señor nos pide es una santidad de encontrar tu cuara, yujulan de cuara, moba, veñan de yaran de moía lleva, y no como ese hueso dislocado decíamos recién, ¿verdad? Encontramos dónde Dios nos quiere poner o nos puso para que seamos felices. Santidad es felicidad, es dignidad, encontrar y saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, cuando estamos hablando aquí del Kadosh, cuando estamos hablando de la ley de santidad, la Torah también, que significa lo mismo, ¿verdad? Las leyes que surgen de qué cosa, de una experiencia. Atención que la ley entonces tampoco cae del cielo, la ley no cae del cielo. La ley es ante una experiencia, ante una realidad que nosotros estamos viviendo, y ante ella pitazo lleva esa peaya va para ella poana hamba ella para ella poana y que tu hanguay se lleva pona lleva ya guata peñan de yara o yerure haisha ñandebe. Y eso significa Torah. La Torah significa la ley. Pero la ley, ¿por qué surge? ¿Y para qué está la ley? La ley te va mostrando el camino. La ley, como dice la palabra de Dios en los Salmos, ilumina los pasos, ilumina nuestros pasos. No me sacañan de, oye, sacañan de, a que arubire guatana, a ni quiere guatati peotro, a que peotro orejono, entonces, eres ya, voy a la pena, a pepe dos oponamos ainde. Y así sucesivamente, ¿verdad, queridos hermanos? Qué lindo es entonces entender la palabra de Dios. Qué lindo es entonces hacer una buena exégesis. Y dejémonos ya entonces de ir detrás de estas sectas que solamente están gritando parlanchines, sin hacer un estudio verdaderamente serio, ¿verdad? El estudio serio es aquel que no solamente se queda en un aspecto querigmático, sino que en un aspecto catequético, es decir, da razones de nuestra fe, dice la palabra de Dios. San Pedro, ¿verdad? Cuando habla a sus cristianos, una vez que te entusiasmaste y vos decís, yo soy cristiano, entonces quiere decir, peñan de yarara pereje. Pero ahí está la razón de tu fe. Mientras no damos razón de nuestra fe, ciertamente que seremos cristianos rey. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñande Yarañé te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en este capítulo 18 tan interesante, siempre sobre el libro de la santidad. Cuando hablamos sobre el libro de la santidad, queridos amigos, hablamos entonces de nuestra propia dignidad. Péjense la santidad. Da ekun de ayura ata, repitado pepe jaremañá, o avivado, bateoto, o lo que sea, buscando algo que va más allá simplemente en tu pensamiento. Allí aprende a petu ume. Sino que la santidad significa que yo me programo y comienzo a trabajar, hago mi historia para encontrar al Señor. Y encontrar al Señor significa encontrarnos en nuestra propia dignidad. Encontrarnos con Dios significa vivir nuestra propia felicidad, buscar nuestra propia felicidad. Y entonces, estábamos leyendo aquí el 18 del 2 al 5. Queremos ver cuáles son estas prohibiciones
de no hacer o de no imitar o no continuar, ¿verdad?, con las costumbres egipcias y cananeas, sino que a vivir la ley de Dios. Peñan de Yara o Yeruré bañan de. ¿Qué te dice entonces desde ese versículo? Hablan los israelitas, ¿verdad?, en estos términos. Yo soy el Señor su Dios. Muy bien. Ustedes no imitarán las costumbres de Egipto, ese país donde ustedes habitaron, ni tampoco las de Canaán, esa tierra donde yo los haré entrar. No seguirán sus preceptos, sino que cumplirán mis leyes y observarán mis preceptos, obrando en conformidad con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ustedes cumplirán mis preceptos y mis leyes, porque el hombre que los cumple vivirá gracias a ellos. Yo soy el Señor. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto es lo esencial y esto es lo fundamental, ¿verdad? El Señor que nos pide, el Señor que nos ayuda, que nosotros nos pongamos verdaderamente en este camino, que nosotros verdaderamente nos pongamos ya en esta actitud, ¿verdad?, de recibir del Señor toda esta gracia, porque Él nos está ofreciendo. Pepe coñan de yara cuame iñande bueno de coi je pojainte mana ya rande mana je ala je pojaino dereco ponata ya poponata pe dera peoya lleva, porque vos ya tenés esas cualidades, vos tenés todo en tu vida. El Señor que te regaló todo. El asunto es que nosotros muchas veces nos volvemos ciegos, cerramos nuestros ojos a la gracia de Dios, lastimosamente. Tenemos que abrirnos a Dios. Tenemos que ponernos verdaderamente en esa actitud mucho más transparente de una parte nuestra, ¿verdad? Tenemos que ponernos en esa gracia del Señor que nos ofrece siempre, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que justamente nos dice en este capítulo 18, del 2 hasta el 5. Y después vamos a tener en el versículo 6 hasta el 18, vamos a tener de las prohibiciones de las relaciones incestuosas. Hay que ver. Se dan cuenta, queridos amigos, que esto se está hablando desde una historia de salvación. Y esto se está hablando desde una cultura. O sea que el incesto de por sí, ¿verdad?, en las culturas, de esto estamos en las culturas primitivas, es un descubrimiento que ellos van haciendo. Y ciertamente que después en esa relación que ellos miran y dicen, esto nos quita, nos hace estar mal. No nos hace sentir felices, no nos hace sentir verdaderamente dentro de esa comunidad. Recordemos una cosa también aquí muy importante, sobre todo ahora me refiero a aquellas personas que muchas veces escuchan y dicen, no, pero esto es cultural, esta es una cuestión que después de a poquito puede ir cambiando en la cultura, etcétera, etcétera. Pero recordemos que cuando hablamos de felicidad, nosotros no estamos hablando de una felicidad egoísta, de una felicidad entonces ensimismada, con tal de que yo esté bien, con tal de que yo esté... Bueno, un enfermo supuestamente dice, con tal de que yo esté bien, no, no, que esto, que aquello, porque ahí te sentís bien. No, porque tenemos que recordar que nosotros, y sobre todo la Biblia, esto lo ha captado, pero espectacularmente, el sentido de comunidad. Iglesia quiere decir justamente comunidad. Cajal, que viene del hebreo, es lo que ellos sienten y dicen, nosotros vivimos en una comunidad. Yo soy comunidad. Cada uno de nosotros, tú eres comunidad. Para nacer nosotros necesitamos de una comunidad. Papá, mamá. Y después de que alguien te tuvo que haber tenido entre los brazos durante cuántos años para que vos te puedas ir educando, formando, creciendo. La de pollo bebe allá no pena vende enseguida de manó maramo, no iba ni no sé cuántas horas iba a vivir. Vamos a preguntarle a algún doctor por ahí que nos explique cuántos días, cuántas horas tenemos si es que tu mamá te da a luz y termina ahí. ¿Cuánto tiempo? Pero yo supongo no por la lógica enseguida de manota. De golan decir nace bebé ne boyahui kaya uma gatula titiare cambuma gatuare joma ese. Pero después esa atención, el hombre dice que es el animal que necesita más tiempo para independizarse. ¿Es cierto? Yo tengo 18, 19 años, mi juventud fuera, dependen todavía de sus padres, que tienen que ir a la universidad, que le tienen que pagar esto, que le tienen que pagar aquello, un bojo gana chupe, un mongaru gana chupe, o pesa. Se dan cuenta que entonces somos
Y esto la Biblia lo ha captado, pero desde un momento, desde un principio. Somos seres de comunidad, somos personas que vivimos en comunidad. Y eso tenemos que descubrirlo, queridos amigos, queridos hermanos. Ani entonces la ñañemos chancho rengo lleva que la gente guau botado, no, que esto, que aquello. Claro, ahora que sos grande y ahora que incluso, atención lo que voy a decirle, eso es todo eso que hablan de tanto de esos movimientos de género, etcétera, etcétera. Decime un poquitito, vos cómo estás viviendo, con qué platita estás viviendo. Y normalmente son entidades que matan, que roban y que encima ahora te dan la platita para que vos vivas ya. Eres cambu yuma otro reina. Va el andere yapo entonces. De yapo y va bebé. Eres cambu otro re. Hayu yapo cualquier desastre eres yapo. Entonces, pealañan de yara yururañan de hina de calcula mi hangua. Apenas apetu ubere yehesa cuaja e yehesa pea. Aquí la palabra de Dios justamente te está diciendo eso, ¿verdad? Por eso te pone aquí, bueno, la palabra es un poco fuerte nomás, prohibiciones. Pero ¿en qué sentido? Es un libro pedagógico. Es decir, en un libro siempre se te indica con ciertos términos para que vos puedas entender. Eso es lo que quiere decir aquí. Porque al final de cuentas, yo te puedo prohibir, pero si vos no querés, de ella pomo hay. ¿Por qué no vas a hacer? Y porque no estás convencido. Y quiere decir que entonces que algo falta en vos para que puedas descubrir y entender por qué y de dónde viene esa, entre comillas, digo yo, esa prohibición. Porque en realidad no tendría que ser una prohibición, tendría que ser un tesapea, como título tendría que poner eso. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Fundación Ñande Yara Ñe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yara Ñe. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador: Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat.
Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Queremos compartir con ustedes los talentos, sobre todo los talentos musicales. Por eso hoy le queremos llamar a este programa Jóvenes y el Talento Musical. Pero este talento musical hay muchísimos. Hoy comenzamos así, queremos ir pasando también con otros. E incluso ustedes que conocen y que tienen en su familia otros jóvenes que se dedican sobre todo, no simplemente al talento musical, como decimos nosotros, ñandero gallererubi, ¿verdad? Sino que también que prestan un servicio a su comunidad. Esto es muy importante. Y esto queremos dar a conocer también, porque en nuestra sociedad muchas veces, estilo la farándula, ¿verdad? O sea, eso es lo que queremos dar a conocer. Y sin embargo hay muchos otros jóvenes muy comprometidos con su comunidad religiosa, con sus capillas, con sus carismas, en los retiros espirituales, en las misas, en las iglesias, en las parroquias. Hay muchos lindos grupos y muchos buenos jóvenes que tienen ese don, ¿verdad? Y ese carisma con la música. Hoy entonces queremos compartir en este sentido. Y también tenemos la presencia de una hermanita. Ustedes enseguida van a preguntarse por qué. Y bueno, ya vamos a ir hablando porque queremos aprovechar y hablar un poco también del carisma yaneliano que se llama. Conocer, saber dentro de nuestra iglesia todos estos carismas tan lindos que se trabajan especialmente con los jóvenes. Muy bien, vamos a escuchar un poco el nombre de ellos, que se presenten y así les vamos a conocer. Muy buenas tardes. Vamos a conocer aquí a la hermana primero. Muy buenas tardes, padre. Gracias por la invitación. Un placer también estar compartiendo con ustedes y también los televidentes. Tu nombre, Bueno, hermanita, así te conocemos. ¿De dónde venís? Soy la hermana Esmilce Martínez, pertenezco a la congregación Hijas de María Santísima del Huerto. En este momento estoy viviendo en San Lorenzo, una comunidad donde comparto con mis hermanas más grandes. Ya. ¿Y de qué parte? ¿De Morán de Valle, hermana? Yo soy de la zona de Mauricio José Troche, Cerro Punta, se llama el lugar, pertenece al departamento del Guairá. Ya, Guairá, Guaí, Bueno, pendeña de Caribio, bebé, hermana, más o menos. Más o menos. Bueno, y ahí hay mucho caña dulce, ¿verdad? Sí, el cultivo de caña de azúcar. Caña de azúcar. El Mauricio José Troche, caracterizado por la fábrica de alcohol. ¿Y por qué dijiste, hermana, Cerro Punta? ¿Qué es? ¿Una compañía? ¿Se entra de nuevo? Es una compañía que pertenece al distrito de Mauricio José Troche. Yeah. Según cuenta la historia, ahí es donde culmina realmente el cerro Ubuturuzú. ¿Ah, sí? Sí, Ubuturuzú. Entonces, por eso le dicen así que la culminación digamos, de este cerro lleva el cerro Punta. Ya, y me dijeron que vos también sos música, hermana, ¿cierto? Vemos pubio, bailamos, pueden baracá, órgano, ¿qué es lo que tocas, hermana? Bueno, gracias también al Señor por este don que me ha dado, el don de cantar. Aprendí a ejecutar sobre todo la guitarra. También había estudiado piano, pero por el camino dejé. Pero más mi fuerte es la guitarra. La guitarra. Sí. Bueno, así. Vamos a escuchar después a la hermana también, ¿verdad? Con alguno de estas. Nos va a deleitar, nos tiene que deleitar. Música paraguaya, hermana, o solamente también, música religiosa. También, música paraguaya, música religiosa y un poco más. ¿Ah, sí? ¿Un poco más? Sí, de bárbaro. Sí. Bueno, vamos a seguir, hermana, conversando. Vamos a conversar ahora con esta niña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Mi nombre es Ruth Recalde. Tengo 12 años y vengo de la ciudad de Capiatá, kilómetro 18 y medio.
Hasta 12 años tenés, viejo. Bueno, y vos también estás con la música, Ruth. Sí, con la música empecé desde los 5 años. A la cuenta, de los 5 años, entonces. Sí. ¿Y dónde comenzaste, Ruth, con la música? ¿En tu casa nomás o ya fuiste directamente a estudiar en algún lugar? Y primero comencé de la capilla viendo a los coros y me... Con los 5 años, veo, tu mamá Sí. te llevaba y vos veías y te metías ahí en Mozambique. Vos eras la que me molestaba ahí durante la misa entonces, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, y después, ¿y qué hacías? Y te metías ahí, ¿y qué hacías? Sí, Y escuchabas, mirabas. Sí, y aprendí a cantar con ellos, practicaba casi todos los días con ellos. Me iba, luego me entró la ilusión de practicar la guitarra. Ujú. Ya, Eso comencé a los 7 años. ya. A los 7. Sí, a los 7 años. Ya. ¿Y cómo fue? ¿Comenzaste en el coro primero? Sí, en el coro primero. Luego, O sea, vos ya cantabas a esa sí, ya edad. cantaba ya a esa edad. O sea, te dejaban actuar ahí. Sí, ya en me el coro. dejaban. O sea, que te gustaba luego ya. Bueno, y decime, vos y tu mamá y tu papá se iban, te llevaban, te ayudaban, Sí. te entusiasmaban también. Sí, en donde me iba, ellos me acompañaban, me guiaban. Y Así comenzaste. Sí, Mira un así. poco. Che, decime, por Ruth, otra cosa importante. ¿Cuál es la relación aquí con respecto a el carisma janeliano? O sea, con la hermanita aquí, con la hermanita Esmilce. ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Era ahí en el coro? ¿Era en otro lugar? ¿O la hermanita nomás te escuchó que cantaba y venga aquí y cante conmigo? Y le conocí yéndome a sus casas, a la congregación. Me invitaron un día para cantar en una de las misas de su novenario. Ah, la misa de los novenarios. Sí. Ya. ¿Cuándo es eso, hermana? ¿Cuándo ustedes festejan la fiesta de su santo? ¿Quién es? Bueno, nosotros tenemos en el año 2, digamos, fiesta patronal de nivel congregación, 2 de julio, que es la fiesta de la Virgen del Huerto. Virgen del Huerto. Sí, y Yo conozco, hermana, una casa de ustedes en Israel. Se llama Hortaz. Así ¿sí? mismo, Así así se llama. mismo. El lugar no se llama Hortaz. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Viene del árabe que quiere decir huerto. Huerto. Y sabes qué, vos no sabes eso y yo sé, y es tu congregación. En ese lugar es donde se habla del famoso cantar de los cantares. así mismo. ¿Sabías? sí, Entonces pensé que no sabía. Bueno, y ahí están esas famosas piletas enormes que dicen que mandó a hacer el rey Salomón. Así dicen, ¿verdad? Pero evidentemente que la arqueología hoy nos puede mostrar que no es tanto así, ¿verdad? Pero dentro de la tradición. Bueno, ¿y cómo es el carisma, hermana? ¿Podés? Bueno, nuestro carisma es caridad evangélica vigilante. Sí, siempre la caridad con nosotros mismos, con nuestras hermanas sobre todo y con los demás. Evangélico, seguir un poco lo que fue Jesús en su vida pública, con lo más sencillo, con lo más humildes, y siempre está vigilante, ¿sí? Porque nuestro fundador nos dice, irán donde otras no pueden ir, cruzaréis los mares, irán más allá. Entonces, por eso estamos, digamos, dispersos también por todo el mundo, y es llevando el carisma justamente legado por nuestro fundador. Muy bien, así estamos compartiendo con Ruth, que es una niña de 12 años que ya está incursionando mucho, ¿verdad?, para ayudar sobre todo en las comunidades con el canto. Y le agradecemos también aquí a la hermana Esmilce, donde la hemos conocido también dentro de la fiesta que ellos tienen de su santo fundador. Él es, ¿cómo es el nombre? Antonio María Gianelli. Antonio María Gianelli. Después vamos a hablar más después del corte y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.
amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso. Y mi corazón te lo he entregado, desde siempre mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, seguimos con el libro de Levítico. Estamos comenzando hoy el capítulo 18 de este libro tan interesante, tan hermoso, que nos está hablando, como decíamos en nuestra introducción del día de hoy, sobre este libro del Levítico que nos indica el camino de la santidad. Santidad, kadosh, significa para nosotros ser felices. Molan de cuara, jamo veñan de yara nemoi, handeo bebere yesha cuá, y estas son mis cualidades, estas son mis riquezas. Hace ave entonces agüero guatana peñan de yara oji lleva de cuepe se con aso pupe, a pepe entonces se añe penuta pese a pito uy vea lleva a calculata a hechatan va eva peñan de yara hoy pota allá pojamba eisa pase allá povaina. El capítulo 18 vamos a encontrar, primero les leo un poco una estructura y después de esta estructura quiero que estemos atentos porque vamos a leer todo este capítulo 18 del libro de Levítico. Les pido que ustedes tengan también ahí su Biblia con ustedes, porque es importante leer 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10 veces, leer la Biblia en forma completa, repasar la Biblia, pero no simplemente después leer o memorizar y sin saber el por qué y qué significa eso. Entonces la ñande ya posea. Primero vamos a leer, pero después vamos a procurar encontrar el sentido por qué se escribe eso. ¿Por qué el autor sagrado está escribiendo? ¿Cuál es la intención del autor sagrado? ¿A quién le está escribiendo? Mabe palo haijina, mabe palo hamba el oyerurea hina y chupecuera. Hamba el oyerurea entonces ñandebe hoy, en nuestro día, en nuestra familia. Vaya bañande ya y cobanan. Den guarango hina pea, peñande yarañe lleva. Dere ya pobana o peja, ya pobana ya lleva. Antero vete allí ya pobana peñande yara oyerurea bañande. Fíjense la estructura primero, para que nos ubiquemos. ¿De qué nos va a hablar este capítulo 18? Primero, hay una fórmula introductoria. Esa fórmula introductoria del capítulo 18. El Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas en estos términos. Yo soy el Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Upean de ereta y chupecuera. Ayer. Entonces, Dios que se está dirigiendo como una fórmula introductoria, ¿verdad? O sea, pea homogendaña de ejina, maba abeloñea. Da eiku shente añe benuañe, es shente añe benua güerosa pucaya ena y cuaña. No, vamos a escuchar lo que Dios verdaderamente quiere y lo que Dios le va a decir a su pueblo. Esa es la fórmula introductoria en el capítulo 18:1. Luego, en el capítulo 18, del versículo 2 al 5, hay una exhortación a evitar las costumbres egipcias y cananeas y a guardar las normas de Yahvé. Es interesante, allá va, porque le va a decir, peña tendeque, ani que peyapo hinaomi payesera espera o yapo, ani que peyapo mi egipciano o yapo, ani que peyapo hinaomi cananeo o yapo, que te leen las manos, la cartomancia, esas cosas. A peinde ya ya ta mañana are mañata penderoga pupe a pendere kobe, pemba evandere yapo hinamba, esa para ya por ahí. ¿Cuántas veces nosotros entonces, por qué nos indica esto? ¿Cuántas veces hacemos estas cosas? ¿Y por qué nos indica esto? Porque muchas veces nosotros estamos metidos en lo mismo. Vos veces que ya en ese país ya está, a veces en porque ni monguetas en día la gente ahí ya hakuri ale case poe, ale case ahí te la carta, eso significa directamente que no estamos confiando en Dios, ¿verdad? O sea, que no confiamos en la providencia de Dios, no confiamos en esa historia que Dios tiene para nosotros, sino que nosotros es como que no nos aceptamos a nosotros mismos. Esto significa no aceptarse a sí mismo. El aceptarse a sí mismo quiere decir conocer mis grandes cualidades, pero también conocer y aceptar mis grandes limitaciones. Pero conocer las limitaciones no quiere decir que yo como diciendo, yo de esto no voy a salir, no. El conocer las limitaciones, los errores, es justamente para que yo pueda asumir y decir, yo estoy en este error, o yo tengo esta cualidad, en positivo, yo tengo esta cualidad. Por lo tanto, tengo que comenzar a luchar.
tengo que comenzar a salir de esa situación. Anila ya petati ku kureisha tu yucuabe alleva. Ayabe, bebe, la curego, ave tu yucuabe alleva. Entonces, ñande ya esa mija ya eva peñande yara o yerure ñande. ¿Y cuáles son esas cualidades? ¿Será que puedo salir de esta situación? ¿Será que puedo ser como ese halcón que mira desde arriba, entonces, el águila que mira desde arriba y es capaz entonces, de cierta manera, de tener esa visión general sobre mi propia vida, lo que Dios me pide? Porque eso lo único que hace es traernos más problemas. Si nosotros nos quedamos siempre en esa situación, no podremos salir nunca de nuestros problemas. Entonces, por eso hay una exhortación a evitar, a salir de las costumbres egipcias y las costumbres cananeas y a guardar las normas de Yahvé. Porque que siempre estas cosas dejan su influencia sobre nosotros, dejan su influencia. No es que nosotros estamos con toda esa capacidad y con todas las barreras, las autodefensas, ¿verdad?, para evitar influencias negativas. No, la influencia negativa está ahí a la puerta, está acechando, como le dice, ¿verdad?, el redactor sagrado, Dios mismo, ¿verdad?, que le dice a Caín, atención, le dice, que el mal está acechando a tu puerta. Ombota ihina, bebé, nenenoina, opocovena canena, ella poque pea. Entonces uno, si no está fortalecido, si su muralla no está hecho de cemento, si su muralla está hecho de barro, si su muralla está hecho de, no sé, de cosas débiles, de cosas entonces sin principios y sin valores profundos, ciertamente, que después ande con mucha facilidad ya lleva. O vteine me asea. Y claro, si vos no tenés un principio de honestidad, si vos no tenés un principio verdadero, ¿verdad?, de tratar de luchar contra esa corrupción, ciertamente que ata enseguida. Porque es bastante grande la posibilidad que se te ofrece, ¿verdad? Si vos, por ejemplo, en una licitación, ¿verdad?, ahí se te está ofreciendo, y vos entonces aquí decís, bueno, 30% de semana, depende ya de ganar más la licitación. Esa es una corrupción total. Y eso yo no estoy inventando, no estoy inventando. Son cosas que suceden hoy, no solamente en aquel tiempo, sino que hoy existe entre nosotros, existimos ya, pero muchas veces ya tenía coime años de la pisabe. Voy a leer, a valer 100.000, hay moña de 300.000 años. Moña tuñande, es firmado tuñande. Listo, adelante, ya eres. Bueno, por eso te está diciendo aquí, ¿verdad?, en esta estructura, y vamos a leer después enseguida, ¿verdad? Hay una exhortación de parte del Señor a evitar las costumbres erróneas, ¿verdad?, egipcias, cananeas, y guardar sobre todo las normas de Yahvé. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe. Estamos en este capítulo maravilloso, el número 18, ¿verdad?, del libro del Levítico. Y aquí queremos leer esto que dice justamente, como los títulos ya les dije aquí. Aquí dice prohibiciones contra ciertas abominaciones sexuales y los sacrificios también a Molec. Molec es un dios. Después va a decir en el 24:30, exhortación a cumplir estas normas y advertencias por su incumplimiento. Bueno, esta es la estructura que nos presenta el capítulo 18. Ya es Amipe del 6 al 18. A ver qué nos dice esta palabra del Señor. Dice, ninguno de ustedes se acercará a una mujer de su propia sangre para tener relaciones sexuales con ella. Yo soy el Señor. No tendrás relaciones con tu madre, la esposa de tu padre. Ella es tu madre y tú no debes tener relaciones sexuales con ella. No tendrás relaciones con la mujer de tu padre, ella es la misma carne de tu padre. No tendrás relaciones con tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en la casa o fuera de ella. No tendrás relaciones con tu nieta, sea por parte de tu hijo o de tu hija, porque es tu misma carne. No tendrás relaciones con la hija de una mujer de tu padre. Ella es descendiente de tu padre, hermana tuya, y tú no debes tener relaciones con ella. No tendrás relaciones con la hermana de tu padre, ella es la misma carne de tu padre. No tendrás relaciones con la hermana de tu madre, porque ella es la misma carne de tu madre. No tendrás relaciones con la mujer del hermano de tu padre. No te acercarás a ella, que es tu tía. No tendrás relaciones con tu nuera, ella es la esposa de tu hijo. Y por eso no debes tener relaciones con ella. No tendrás relaciones con la esposa de tu hermano, es la misma carne de tu hermano. No tendrás relaciones a un mismo tiempo con una mujer y con su hija, ni te casarás con su nieta, sea por parte de su hijo o de su hija, son de la misma carne de esa mujer. A tener relaciones con ellas es una depravación. No te casarás con la hermana de tu esposa, no tendrás relaciones con ella mientras viva tu esposa, provocando su rivalidad. Bueno, hasta ahí entonces. Aquí entonces hay elementos, ¿verdad? Como decíamos, prohibiciones de las relaciones incestuosas. Estas son prohibiciones con las relaciones incestuosas. Vamos a ir entrando un poco y procurando entender, ¿verdad?, los motivos, el por qué. Estos son de observaciones, evidentemente, acuerdo ya Página UPB lleva dentro de la misma comunidad, porque después comienzan los defectos, comienzan las situaciones también de salud, las situaciones genéticas y así, de las mismas generaciones. Entonces, es bien importante porque ¿cuál sería el problema, verdad? ¿Por qué no se debe? Y encima después te dice que es más bien una depravación, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay algunos elementos dentro del aspecto comunitario. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Atención, nuestra vida, que es una vida íntegra. Nosotros no podemos mirar nomás solamente desde el aspecto biológico. Porque por ahí alguno puede venir a decirme, no, pero ¿cuál es el problema? O sea, biológicamente, tal vez se podría, biológicamente. Hay casos, ¿verdad? Y por decir entre comillas,
no pasa nada. Pero viste, ese es un aspecto. En otros casos, verdaderamente, el peligro es no sé cuánto por ciento. Mira, médico, fuera mantequilla, sé porque se pe detalle, peda venda y que ya lleva. Pero es bastante probable, ¿verdad?, de las dificultades, ¿verdad?, que existen después en la cuestión genética, ¿verdad? Sangre de tu sangre, le llama aquí. Pero después está el otro problema que ya dijimos en los bloques anteriores, que es el problema también de comunidad. Entonces, hay elementos, y por eso aquí utiliza la palabra depravación, la palabra depravación, eso es una depravación. Entonces, dice luego aquí, son de la misma carne que esa mujer, y tener relaciones con ellas es una depravación. Bueno, ese le pone ahí en el versículo 17, ¿verdad? Terminando, es una depravación. Bueno, pero eso ya estamos entrando en el aspecto también moral. ¿Pero por qué en el aspecto moral? Y porque justamente, si nosotros somos personas que vivimos en comunidad, ya yo respetan ahí, pero como comunidad. Y nosotros tenemos que mirar todos los aspectos de la comunidad. El aspecto entonces de cómo tenemos que hacer para andar bien también entre nosotros, es decir, las relaciones interpersonales. Y estos son problemas serios, ¿verdad?, que existen, problemas verdaderamente difíciles si nosotros no somos capaces de entender de esta manera. Porque claro, uno que es depravado por ahí va a tener y va a decir, no, total, no hay ningún problema biológicamente o genéticamente, no sé, por ahí, a pesar de que existe también, ¿verdad? Pero ante ciertas relaciones que aquí te dice que supuestamente no habría problema, algunas de esas relaciones no habría problema, ¿verdad? O sea, ¿dónde está el problema? El problema entonces entramos en el aspecto moral. Y cuando hablamos en el aspecto moral, entonces, de la ética, entonces estamos hablando en cuanto al relacionamiento entre las personas. Y claro, si yo me pongo entonces en una situación con esa misma persona, de la misma familia, a la cuenta, y de aquel, entonces te cunda y por es la otra posibilidad. Y entonces te habla primero del sentido de una depravación. Entonces te está hablando en un sentido moral. Es otra forma también entonces como te está presentando y diciendo que no se puede, es una relación incestuosa. Después desde el 19 al 23 decimos las prohibiciones contra ciertas abominaciones sexuales y también los sacrificios a Molec desde el 19. No te acercarás a una mujer para tener relaciones con ella durante el periodo de su impureza menstrual. ¿Se acuerdan que ya hablamos sobre la impureza? Pero viste, cuando decíamos la palabra impureza, no quiere decir esta es una impura porque es mujer, no sé, ¿qué entendés por impureza? Y antes ya explicaban, tal vez ya explica, pero ahí también. La impureza aquí se refiere más bien a que este es el tiempo en el cual vos tenés que respetar, decíamos, es impura, ¿en qué sentido? De que en ese sentido todo el aspecto biológico, sexual en este caso, porque está menstruando, dice, no cumple con la misión o con la función específica para la cual fue creado. ¿Fue creada para qué cosa? Para generar, para dar hijos, etcétera, etcétera. En ese momento no se encuentra funcionando. No funciona en ese momento. Entonces vos sos un depravado si le estás forzando en un momento en que necesita ese descanso, ¿por qué? Y porque justamente había perdido la sangre, y hay toda una situación también psicológica, además de la biológica. Viste que el autor sagrado, en esa intuición y en esa revelación de Dios, está apuntando ¿a qué entonces? Está apuntando a respetar a los demás. Es respetana, es llana, hemos descansamina, eres comina. Entonces te está diciendo, pero aquí te ponen una forma fuerte, porque hoy alguno no entiende ellas. Entonces, no te acercarás a una mujer para tener relaciones con ella durante el periodo de su impureza menstrual. Volvemos entonces, queridos amigos, la próxima edición, ¿verdad?, de nuestro programa, de nuestro estudio bíblico. Por hoy yo les saludo y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana con más. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por